La puerta del garaje estaba abierta. Fue en ese instante cuando supe que el coche de mi difunto esposo había desaparecido. 20 años de su vida se habían desvanecido en una sola noche. Mi hijo lo había vendido para costear un viaje a París con su esposa, pero una llamada telefónica a la mañana siguiente lo cambió todo. El hombre al otro lado de la línea dijo que tenía el coche de Andrés. Dijo también que había algo que mi marido quería que supiera. Algo que había escondido antes de morir. Mi nombre es Elena Morales. Y esta es la historia de cómo mi esposo, ya fallecido, salvó mi vida y enseñó a mi hijo y a su mujer una lección que jamás olvidarán. Antes de continuar, deja un comentario contándome desde dónde nos ves y suscríbete al canal, nunca es tarde. Estamos construyendo una comunidad de personas que saben que los mejores capítulos pueden llegar a cualquier edad. Ahora, volvamos a la historia. La puerta del garaje estaba abierta. Eso fue lo primero que noté. De pie en mi cocina, con la taza de café enfriándose entre las manos, la observé a través de la ventana sobre el fregadero. Solo miré. La puerta enrollada hacia arriba. El interior oscuro, a pesar de la luz matinal que se colaba. Andrés nunca la dejaba abierta. En 43 años de matrimonio, ni una sola vez había pasado la noche así. Pero Andrés ya no estaba. 8 meses se habían ido desde su partida. Dejé el café sobre la encimera. Caminé hasta la puerta trasera y la abrí. El aire de primavera me golpeó. Cálido para ser abril. De ese tipo de mañana en la que Andrés ya estaría fuera. Inclinado sobre el coche con un trapo en la mano, crucé el jardín. La hierba necesitaba ser cortada. Seguía diciéndome que llamaría a alguien para hacerlo. El cemento estaba frío bajo mis pies. Había salido con las zapatillas puestas. La mancha de aceite en el centro del suelo del garaje seguía ahí, oscura y familiar. 20 años con el mismo coche, aparcado en el mismo lugar, dejan su huella. Pero ahora el sitio estaba vacío, solo vacío. Me quedé allí, mirando la nada. El banco de trabajo a lo largo de la pared del fondo estaba exactamente como Andrés lo había dejado. Sus herramientas colgaban del tablero, cada una marcada con su silueta en rotulador negro, para que supiera dónde iba. Su caja de herramientas roja descansaba cerrada sobre el banco. Su cuaderno de trabajo yacía abierto junto a ella. Las páginas llenas de su letra pequeña y meticulosa. El coche había desaparecido. Sentí el pecho tensarse. Apoyé la mano en el marco de la puerta y respiré por la nariz. Luego por la boca. 43 años como enfermera. Y aún aplicaba las mismas técnicas que enseñaba a mis pacientes en la UCI. Respirar. Pensar. Actuar. Pero no podía pensar más allá de ese vacío. Caminé hasta el banco de trabajo y tomé el cuaderno. La última anotación tenía fecha de 3 semanas antes de su muerte. Su letra se veía cansada. Los trazos más sueltos de lo habitual. Ya sí lista. 20 años con esta belleza. No puedo esperar para enseñarle a Elena a conducirla como se debe. Nuestro viaje de jubilación comienza el próximo verano. Cerré el cuaderno y lo dejé exactamente donde estaba. El garaje aún olía a él. Aceite de motor, cuero viejo, y aquel jabón de manos con aroma a naranja que usaba siempre. Podía verlo allí. Casi escuchar la música que ponía en aquella vieja radio. Rock clásico. Cantaba cuando creía que yo no lo oía. El rugido de un motor sonó afuera, en la calle del Olmo. Me giré. El BMW negro de Martín entraba en mi camino de entrada. Alquilado. No comprado. Me lo había dicho en Navidad. Como si debiera impresionarme. Mi hijo salió del coche. 38 años. Y aún evitaba mirarme a los ojos cuando sabía que había hecho algo mal. Incluso desde el otro extremo del jardín, podía notarlo, los hombros encogidos. Las manos metidas en los bolsillos, la puerta del pasajero se abrió. Valeria bajó, perfecta, como siempre, el cabello oscuro y liso, las gafas de sol de diseñador. La ropa, probablemente más cara que mi compra semanal, se quedó junto al coche y me observó desde lejos, de pie en el garaje. Incluso con las gafas, podía sentir su mirada fija en mí.
Martín caminó hacia mí, deteniéndose al borde del camino. Mamá, esperé. Necesito hablar contigo de algo. ¿Dónde está el coche? Martín, pregunté. Su mandíbula se tensó. De eso mismo necesito hablar. ¿Dónde está? Lo vendí. Las palabras cayeron. Pero no tuvieron sentido al principio, como si hablara otro idioma y mi mente necesitara tiempo para traducirlas. ¿Qué dijiste? Lo vendí ayer. Desvió la mirada hacia el garaje vacío y luego hacia el suelo. Necesitaba el dinero. Valeria lleva meses planeando este viaje a París. Es importante para sus contactos de trabajo. No podía decepcionarla. La presión en mi pecho se extendió. Me temblaban las manos. Así que las crucé sobre el pecho. Ese era el coche de tu padre. Solo estaba ahí. Sin usarse su tono se volvió más duro. Defensivo. Papá ya no está. Mamá, ni siquiera lo conduces. Era suyo. En pasado, Martín finalmente me miró. Sus ojos estaban enrojecidos, cansados. Además, conseguí un buen precio. $15,000. Es justo para un coche tan viejo. 15,000 por el coche, en el que Andrés había invertido cada fin de semana durante 2 décadas. Por el vehículo que había restaurado, pieza por pieza, por el mismo que había prometido mantener en la familia. Quise gritar. Sacudir a mi hijo hasta que entendiera lo que había hecho. Pero 43 años en la UCI me habían enseñado a mantener la voz firme, incluso cuando todo dentro de mí se rompía. ¿Cuándo te lo llevaste ayer por la tarde? Estabas en el supermercado. Aún tenía mi llave, la que usaba cuando vivía aquí. Antes de mudarme, antes de conocerla, nunca me la pediste de vuelta. Y Andrés siempre dejaba el garaje sin cerrar. Decía que así podía entrar rápido si se le ocurría algo. Deberías haberme pedido permiso. Y habrías dicho que sí. No, no lo habría hecho. Valeria se acercó entonces. Caminaba como si la calle, el jardín y la casa fueran suyos. Se colocó junto a Martín y le puso la mano en el brazo. Sus uñas rojas, perfectas. Elena, no vamos a discutir esto. Ya está hecho. El coche está vendido. Mañana volamos a París. La miré. De verdad, la miré. Llevaban 2 años casados y aún no sabía casi nada de ella. No sabía dónde había crecido, ni a qué se dedicaba su padre, ni nada auténtico sobre su vida antes de conocer a mi hijo. Sonreía mucho. Pero esa sonrisa nunca llegaba a los ojos. Esto es entre mi hijo y yo, dije. Soy su esposa. Lo que es entre tú y él también me concierne. Su voz sonaba amable, reasonable, como si explicara algo obvio a alguien lento. Martín necesitaba ese dinero. El coche no se usaba. Tenía sentido venderlo. Era de su padre. Su padre está muerto, respondió plana, sin emoción, y Martín intenta construir una vida. Los dos lo hacemos. Seguro que puedes entenderlo. No confié en mi vous. Así que no respondí. Solo miré a mi guío. Él volvió a apartar la vista. La mano de Valeria permaneció en su brazo. Posesiva. Te enviaremos fotos desde París, dijo ella sonriendo. Te encantaría la arquitectura, los museos. Muy romántico. La crueldad casual de su comentario me atravesó, como si no entendiera lo que decía. O tal vez sí lo entendía demasiado bien. Deberíamos irnos, dijo Martín. Incómodo. Sí. Valeria tiró suavemente de su brazo. Tenemos vuelo temprano. Regresaron al BMW. Martín miró hacia atrás una sola vez. Me vio de pie en el garaje de Andrés, con los brazos cruzados y las zapatillas puestas. Luego subió al coche. La ventanilla del lado de Valeria bajó. Cuídate. Elena. Nos vemos cuando volvamos. El BMW dio marcha atrás. Salió del camino y desapareció al girar la esquina al final de la calle del Olmo. Me quedé observando hasta que se perdió de vista. Luego volví al garaje. Me situé en el centro, justo donde estaba la mancha de aceite. El silencio se sentía distinto sin el coche. Más vacío. El sol de la mañana entraba por la puerta abierta y hacía brillar el polvo suspendido en el aire. Tomé nuevamente el cuaderno de Andrés.
Lo abrí en la última página y releí sus palabras sobre enseñarme a conducir, sobre nuestro viaje de jubilación, sobre esos 20 años de trabajo, finalmente concluidos. Su taza de café seguía en el estante con las manchas de los años. El asa, alisada por el uso. La había lavado después de su muerte, pero nunca pude guardarla. Todo seguía allí, excepto el coche, sus herramientas, su banco de trabajo, su radio, su olor impregnando cada rincón, y el vacío donde debía estar el Shelby. Cerré el cuaderno y lo apreté contra el pecho. El sol ya calentaba más. En la calle, un perro ladró. Un suertacísped empezó a sonar, ruidos normales de una mañana normal. 8 meses siendo viuda, y creía haber llorado todas mis lágrimas. Pero allí, de pie en el garaje, con el cuaderno de Andrés en las manos y el hueco que nuestro hijo había dejado, sentí cómo volvían. Cerré la puerta del garaje con llave. Apagué la luz y caminé hacia la casa con el cuaderno aún entre los brazos. El espacio vacío donde debía estar, el Shelby se sentía como una herida abierta. El teléfono sonó a las 7 de la mañana. Llevaba despierta desde las 4. Estaba sentada en la mesa de la cocina. El cuaderno de Andrés abierto frente a mí. Había estado leyendo la misma página una y otra vez, la que documentaba el reemplazo del carburador. Su letra tan cuidadosa, sus medidas exactas. El teléfono insistía. Número desconocido. Casi no respondí. Señora Morales. La voz de un hombre. Áspera. Como si hubiera estado llorando. Soy Sebastián Álvarez. De Álvarez Clásicos. Tengo el coche de su esposo. Me adressé de golpe. Que el Shelby, su hijo, lo trajo el miércoles. Necesito que venga al taller. Por favor. Ahora mismo. Si puede. Hay algo que Andrés quería que usted supiera. Mi mente trató de procesar las palabras. No entiendo. Andrés era mi amigo. Un buen amigo. Su voz se quebró. Estuve en su funeral. Debería haberle hablado entonces, pero no pude. Lo siento. Por favor. Señora Morales, ¿puede venir? Lo recordé entonces, vagamente. Un hombre de cabello gris. Traje oscuro. De pie al fondo de la funeraria. Se había marchado antes de que pudiera saludarlo. ¿Dónde está usted? Me dio la dirección zona industrial al este de Santa Lucía. La anoté en el reverso de un sobre. Estaré allí en 30 minutos. Me vestí vaqueros y un suéter. Tomé las llaves y conduje al otro lado de la ciudad, con las manos firmes en el volante. El tráfico matutino era ligero. Pasé frente al Hospital General de Santa Lucía, donde había trabajado 40 años. El aparcamiento ya estaba lleno. La zona industrial era todo cemento y edificios metálicos. Encontré Álvarez Clásicos al final de una larga calle. El edificio era moderno. Impeccable. Filas de autos antiguos brillaban tras la valla metálica. Relucientes bajo el sol de la mañana. Un hombre esperaba fuera de la entrada principal, cabello gris. Tal vez 65 años, vaqueros y camisa abotonada. Me estaba esperando. Aparqué y bajé del coche. Sus ojos estaban enrojecidos. Señora Morales, gracias por venir. Usted es Sebastián, sí. Extendió la mano. Se la estreché. Su apretón fue firme. Aunque tembloroso, soy Sebastián Álvarez. Su marido me salvó la vida hace 25 años. Esperé. Él bajó la mirada y respiró hondo. Necesitaba un préstamo para mi negocio. Soñaba con abrir este taller. Ningún banco quería tocar mi solicitud. Mal crédito. Sin garantías. Solo un sueño y mucho coraje. Levantó la vista. Andrés firmó como avalista. Arriesgó su propio crédito y sus ahorros por un desconocido. Le devolví cada centavo. Pero la deuda iba mucho más allá del dinero. Nunca me lo contó. No lo habría hecho. Así era Andrés. Sebastián se limpió los ojos. Este taller existe gracias a él. He tenido éxito. Construí una buena vida. Todo porque su esposo creyó en mí cuando nadie más lo hizo.
Cuando su hijo trajo ese Shelby el miércoles, lo supe en cuanto lo vi, su voz se volvió áspera. Andrés hablaba de ese coche cada vez que nos cruzábamos. Ferias de coches, subastas, me enseñaba fotos en su teléfono. Me contaba cómo avanzaba el proyecto. Estaba orgulloso, orgullosísimo. Martín dijo que lo había vendido, dije. Sí. A mí, respondió Sebastián, con el estómago revuelto. Su hijo no tenía idea de lo que estaba entregando. Le pregunté si sabía el valor real. Me dijo que 15.000 le parecía justo. Se me heló la sangre. ¿Cuánto vale de verdad? Sebastián me sostuvo la mirada. Alrededor de $180.000. Es un Shelby GT 500 de 1967 documentado. Uno de 2048 que se fabricaron. Andrés lo restauró con calidad de museo. La cifra no tenía sentido. No podía tenerlo. 180.000. Así es. Señora asintió. Y Martín lo vendió por 15.000. Sí. Me senté en el bordillo. Simplement me senté. Sebastián se dejó caer a mi lado. Permanecimos así un minuto. Sin decir palabra. Se lo compré, terminó por decir. Le pagué esos 15.000 porque estaba desesperado. Mencionó un viaje a París con su esposa. Pero, señora Morales, ese coche nunca fue mío para quedármelo. ¿Por qué me cuenta todo esto? Porque Andrés me hizo prometerlo hace 2 años. Sebastián se puso en pie y me tendió la mano para ayudarme. Pace, por favor, hay algo que necesita ver. Me condujo por el edificio hasta el taller. El espacio era enorme, suelo blanco. Luces intensas en el techo. 3 coches alineados bajo fundas. Sebastián se detuvo en el último y descubrió la lona. El Shelby brillaba allí. La pintura Burdeos perfecta. El cromo resplandeciente. Avancé despacio y apoyé la mano en el capó. El metal estaba fresco y liso. Sentía a Andrés en cada línea. Abrí la puerta del conductor y me senté en el asiento de cuero. Olía como el garaje de casa. El volante estaba gastado donde sus manos lo habían sostenido. Sebastián se recostó en el marco. Hace 2 años, Andrés me pidió ayuda para instalar algo. Un compartimento oculto. Levanté la vista. ¿Para qué? Dijo que, si le ocurría algo, yo debía asegurarme de que usted lo supiera. Me hizo jurarlo. Señaló el salpicadero. Detrás de la radio. No mire lo que guardó. Me dijo, esto es para ti y solo para ti. El corazón me golpeaba en el pecho. Sebastián me mostró cómo soltar el panel, presionar aquí. Tirorola. La cara de la radio salió. Y detrás apareció un hueco oscuro. Escondido. Él dio un paso atrás. Salió del taller y me dejó a solas. Metí la mano en el compartimento. Rocé papel. Saqué una carpeta manila, gruesa y pesada. Debajo había un sobre sellado con mi nombre en la portada, escrito con la letra de Andrés. Y en el fondo, una cajita de madera con una llave dentro. Abrí primero el sobre. La página estaba llena con su letra, fechada 2 meses antes de morir. Elena. Si estás leyendo esto, ya me habré ido. Siento no habértelo contado en vida. Habrías querido enfrentarlo conmigo. Lo sé. Pero necesitaba protegerte hasta tener pruebas. Llevo 18 meses investigando a Valeria. No es quien dice ser. Su verdadero nombre es Valeria Cortés. Esto ya lo ha hecho antes. 2 veces que yo haya podido confirmar. En esta carpeta está todo lo que reuní: fotos, documentos y los datos de contacto de sus víctimas anteriores. Las historias se repiten. Apunta a hombres con padres mayores y patrimonio familiar. Va a poner la mira en nuestra casa. Elena, ese es su patrón. Convencerá a Martín de que estás en declive, de que necesitas cuidados, de que hay que vender la casa. Luego desaparecerá con el dinero. La confronté una vez, con cuidado, observando su reacción. Es muy buena en lo que hace. Martín no lo ve. No me creerá sin pruebas irrefutables, y aún no las tengo. La llave de esta caja es para nuestro cofre de seguridad en el Banco Primero Nacional. Caja 447,
Dentro hay certificados de acciones que compré en 1990 y 4 como favor a un paciente. Revisa su valor actual. Estás cubierta económicamente. Sebastián sabe que debe llamarte si algo le pasa a este coche. Es un buen hombre. Confía en él. Protégete. Protege a nuestro hijo. Él también es víctima. Te amo. Sigo cuidándote. André. Lo leí 2 veces. Con las manos temblando. Andrés lo sabía. Sabía lo de Valeria. Había pasado 18 meses investigándola. Murió antes de terminar. Abrí la carpeta Manila. Dentro había fotografías Valeria en una boda con otro hombre. Mayor. De cabello cano. Otra foto, otra boda. Otro hombre distinto. Actas matrimoniales. Copias Valeria Cortés casada con Stanley Wright. Phoenix, Arizona. Junio de 2019. Valeria Cortés casada con George Murphy. Tampa, Florida. Marzo de 2021. Recortes de periódico Hombre Local denuncia que su nuera le robó los ahorros de toda la vida a su madre anciana. Otro negocio familiar vendido en presunto caso de fraude. Páginas y páginas con la letra de Andrés. Notas sobre el comportamiento de Valeria. Preguntas que había hecho sobre nuestra casa. Sobre mi salud. Sobre nuestros bienes. Fechas y horas. Al final, información de contacto y números de teléfono. Stanley Wright. Phoenix, George Murphy. Tampa. La nota final de Andrés al pie. Necesito pruebas más concretas antes de hablar con Martín. No me creerás sin ellas. Ella es demasiado hábil. Si lees esto, y yo ya no estoy, por favor, termina lo que empecé. Protege a nuestro hijo. Cerré la carpeta y la apreté contra el pecho. 8 meses pensando que lo sabía todo sobre nuestra vida. 8 meses echándolo de menos y llorándolo. Él había cargado con esto en silencio. Las lágrimas llegaron entonces, no discretas, sino hondas, convulsas, que me sacudían el cuerpo. Me quedé sentada dentro del coche de Andrés, sosteniendo su archivo de investigación, y lloré por todo lo que intentó hacer. Sebastián regresó a los pocos minutos. Se quedó en la puerta, sin hablar, esperando. Me sequé el rostro, salí del coche y lo miré. Me estaba protegiendo, incluso después de morir. Él asintió. Así era Andrés. Necesito llamar a estos hombres, a Stanley y a George. Necesito saber qué les pasó. Use mi oficina. Tómese todo el tiempo que haga falta. Miré el Shelby, el coche al que Andrés había dedicado 20 años, el compartimento secreto que había instalado con Sebastián, la investigación que me dejaba para concluir. Ella no va a salir impune de esto, no dijo Sebastián. No lo hará. Stanley Wright contestó al tercer timbrazo. Su voz sonaba cansada, como si llevara años esperando esta llamada. Yo estaba en la oficina de Sebastián, con la puerta cerrada. Puse el teléfono en altavoz para que él pudiera atestiguar. Tenía las manos temblorosas mientras marcaba. Hola, señor Wright. Mi nombre es Elena Morales. Llamo porque mi hijo está casado con una mujer llamada Valeria Cortés. Silencio largo al otro lado. Luego, un suspiro pesado. Me preguntaba cuándo llegaría esta llamada. Apreté el borde del escritorio. ¿Puede contarme qué ocurrió? Stanley tenía 58 años. Narró su historia despacio, palabra por palabra, como si la hubiera ensayado para el día en que alguien preguntara. Conoció a Valeria en la primavera de 2019, en el centro comunitario donde su madre hacía voluntariado. Valeria ayudaba a organizar eventos encantadora, atenta. Inició la conversación. Parecía realmente interesada en él. Su esposa había muerto 3 años antes. Se sentía solo. Empezaron a salir. Ella fue paciente, incomprensiva. Lo hizo sentirse visto de nuevo. Se casaron 6 meses después. Su madre tenía reservas. Dijo que algo no cuadraba. Stanley lo ignoró. Pensó que era sobreprotección. Tras la boda, Valeria empezó con comentarios pequeños.
Tu madre parece estar ralentizándose. ¿Te has dado cuenta? Ayer olvidó mi nombre. Es normal. Me preocupa que conduzca, y si ocurre algo, Stanley comenzó a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. El envejecimiento normal comenzó a aparecer deterioro. Valeria dejaba artículos sobre demencia a la vista, noticias sobre caídas en ancianos, riesgos de lesiones. Durante varios meses, fue armando el caso de que su madre no estaba segura. Luego, encontró una residencia con unidad de memoria, la mejor del estado. Ella merece lo mejor, $20,000 al mes. La única manera de costearlo era vender la casa de su madre. Stanley la convenció de que era por su seguridad. Vendieron la vivienda en la que había vivido 42 años por $280,000. El dinero se depositó en una cuenta conjunta con Valeria. Su madre se mudó a la residencia unos meses después de la boda. 2 semanas más tarde, Valeria desapareció. Vació la cuenta hasta el último centavo. Sin dirección. Con el número cambiado, Stanley intentó seguirle la pista. Denunció a la policía, pero el dinero estaba en una cuenta conjunta técnicamente legal. Su madre murió 6 meses después. La voz de Stanley se quebró. Seguía preguntando, ¿cuándo podría volver a casa? Yo le decía pronto, pero ya no había casa, y tampoco dinero para recuperarla. Cerré los ojos. Lo siento mucho. Mi madre estaba bien. Señora Morales, un poco olvidadiza. Pero bien, no necesitaba ese lugar. Necesitaba su hogar. Hizo una pausa. Sea lo que sea que Valeria le esté contando a su hijo sobre usted, no lo crea. Documente todo. Empezará con cosas pequeñas que olvida, que está cansada. Luego subirá el tono. Gracias por contármelo. Deténgala, dijo Stanley. Por favor. No permita que haga a otra familia lo que nos hizo a nosotros. Colgué y me quedé mirando el teléfono. Sebastián me trajo agua. Bebí. Marqué el segundo número. George Murphy respondió de inmediato. Me presenté. El mismo preámbulo. Él suspiró. Valeria Cortish. Sí. He estado esperando que alguien llamara. George tenía 61 años. Su historia era diferente. Pero el patrón igual. Conoció a Valeria en el funeral de su padre. A comienzos de 2021, ella estaba allí apoyando a una amiga. Dijo. Se acercó después. Le dio el pésame. Comprendía el duelo. Afirmó que también había perdido a alguien. Hablaron durant horas. Lo ayudó en lo más oscuro. Empezaron a salir un mes más tarde. Sus amigos dijeron que era pronto. No le importó. Valeria hacía el dolor soportable. Se casaron 8 meses después. El padre de George había tenido un taller mecánico durante 40 años. Él lo heredó, pero no quería regentarlo demasiados recuerdos. Valeria sugirió vender. Es demasiado estrés. Véndelo. Tomaremos el dinero. Viajaremos. Sanaremos juntos. Empezaremos de cero. A George le pareció lógico entonces. Vendió el negocio por $195,000. El dinero fue a una cuenta conjunta. 3 días después de que el cheque se hiciera efectivo, Valeria había desaparecido. George la rastreó por cargos de tarjeta hasta Costa Rica. Cuando llegó, el dinero ya no estaba lavado a través de múltiples cuentas. Imposible de recuperar. Apunta a hombres con padres mayores y bienes familiares, dijo George. Esa es su especialidad. Los investiga antes de presentarse. Lo sabe todo desde antes del primer saludo. Se detuvo. Su hijo tiene acceso a su casa, a sus finanzas todavía no, pero lleva tiempo preparando el terreno. Entonces aún hay margen. Párela antes de que le haga firmar algo. Tras colgar, Sebastián y yo nos quedamos en silencio. Andrés sospechaba todo esto, dijo por fin. Vino a verme 6 meses antes de morir. Me pidió ayuda. Dijo que tenía un amigo, un investigador privado, Pedro Coloma. Estaban trabajando juntos. ¿Por qué Andrés no me lo dijo? Porque necesitaba pruebas irrefutables. Dijo que Martín estaba tan enamorado que no lo creería de otro modo. Sebastián abrió un cajón y sacó una tarjeta. Pedro ha estado esperando. Lámelo.
En exposiciones y subastas de autos me enseñaba fotos en su móvil, continuó Sebastián. Me contaba cada avance. Estaba desbordado de orgullo. Martín dijo que lo había vendido. Sí. A mí, admitió Sebastián, con gesto de mal cuerpo. Su hijo no tenía idea de lo que tenía entre manos. Le pregunté si conocía el valor. Respondió que 15.000 le parecía razonable. Se me vino el mundo encima. ¿Y cuánto vale en realidad? Sebastián me sostuvo la mirada. Cerca de $180.000. Es un Shelby GT 500 de 1960 y 7 con documentación. Uno de 2048 fabricados. Andrés lo dejó en condición de museo. La cifra no cabía en mi cabeza. No podía. 180.000. Así es. Señora asintió, y Martín lo entregó por 15. Sí. Me dejé caer en el bordillo. Solo me quedé allí. Sebastián se sentó a mi lado. Permanecimos en silencio 1 minuto. Se lo compré, dijo por fin. Le di esos 15.000 porque estaba desesperado. Mencionó un viaje a París con su esposa. Pero, señora Morales, ese coche nunca fue mío para quedármelo. ¿Por qué me lo cuenta entonces? Porque Andrés me hizo prometerlo hace 2 años. Se incorporó y me ofreció la mano. Pase adentro. ¿Hay algo que debe ver? Me condujo por el edificio hasta el taller. Era inmenso piso blanco. Luces intensas sobre la cabeza. 3 autos reposaban en fila bajo cubiertas. Sebastián se detuvo ante el último y retiró la lona. El Shelby relucía burdeos perfecto, cromados como espejos. Avancé despacio. Apoyé la palma sobre el capó. El metal estaba frío y terso. Sentía a Andrés en cada línea. Abrí la puerta del conductor y me senté en el cuero. Olía a nuestro garaje. El volante mostraba el desgaste de sus manos. Sebastián se acomodó en el marco. Hace 2 años, Andrés me pidió instalar algo en un compartimento oculto. ¿Para qué? Pregunté alzando la vista. Dijo que, si le pasaba algo, yo debía asegurarme de que usted se enterara. Me hizo jurarlo. Indicó el tablero. Detrás de la radio, no miré lo que guardó. Me dijo: esto es para ti, y solo para ti. El corazón me retumbaba. Me enseñó a soltar el panel, presionar aquí. Tirorola. La cara de la radio salió, y, detrás, apareció un hueco oscuro, escondido. Sebastián dio un paso atrás. Salió del taller y me dejó sola. Metí la mano, toqué papel. Saqué una carpeta manila, pesada y gruesa. Debajo había un sobre sellado. Mi nombre al frente, con la letra de Andrés, y al fondo, una cajita de madera con una llave. Abrí primero el sobre. La página entera estaba escrita con su letra, fechada 2 meses antes de su muerte, Elena. Si lees esto, ya me habré ido. Lamento no habértelo contado en vida. Habrías querido afrontarlo juntos, y lo sé, pero necesitaba protegerte hasta tener pruebas. Llevo 18 meses investigando a Valeria. No es quien dice ser. Su nombre real es Valeria Corté. Ya lo ha hecho antes. 2 veces que yo haya encontrado. En esta carpeta está todo: fotos, documentos, contactos de sus víctimas anteriores. Las historias coinciden. Busca hombres con padres mayores y patrimonio familiar. Irá a por nuestra casa. Elena, ese es su patrón. Convencerá a Martín de que estás empeorando, de que necesitas cuidados, de que hay que vender la casa. Luego desaparecerá con el dinero. La encaré una vez, con cuidado, para ver su reacción. Es muy buena en lo suyo. Martín no lo ve. Sin pruebas irrefutables, no me creerá. Y aún no las tengo. La llave de esta caja es de nuestro cofre en el Banco Primero Nacional. Caja 447. Dentro hay certificados de acciones que compré en 1990 y 4 como favor a un paciente. Revisa su valor actual. Estás cubierta. Sebastián sabe que debe llamarte si algo pasa con este coche. Es un buen hombre. Confía en él. Protégente. Protege a nuestro hijo. Él también es víctima.
Te amo. Sigo cuidándote. Andrés. Lo leí 2 veces, temblando. Andrés lo sabía. Sabía lo de Valeria. Había dedicado 18 meses a investigarla. Murió antes de concluir. Abrí la carpeta. Fotos Valeria, en una boda con un hombre distinto. Mayor. De pelo gris. Otra fotografía, otra boda. Otro hombre. Copias de actas Valeria Cortés casada con Stanley Wright. Phoenix, Arizona. Junio de 2019. Valeria Cortés casada con George Murphy. Tampa, Florida. Marzo de 2021. Recortes de prensa vecino denuncia que su nuera robó los ahorros de toda la vida de una madre anciana. Otro venden negocio familiar en supuesto fraude. Páginas con notas de Andrés, conducta de Valeria. Preguntas sobre nuestra casa. Mi salud. Nuestros activos, fechas y horas. Al final, contactos y teléfonos. Stanley Wright. Phoenix, George Murphy. Tampa. Nota final de Andrés: necesito pruebas más sólidas antes de hablar con Martín. Sin ellas, no me creerá. Ella es demasiado hábil. Si lees esto y yo ya no estoy, por favor, termina lo que empecé. Protege a nuestro hijo. Cerré la carpeta y la estrujé contra el pecho. 8 meses, creyendo que lo sabía todo de nuestra vida. 8 meses de echarle de menos. De duelo. Él cargó con esto solo. Las lágrimas irrumpieron. Profundas. Sacudiéndome, me quedé en el coche de André, con su archivo. Y lloré por todo lo que intentó. Al cabo de unos minutos, Sebastián volvió. Se quedó en el umbral. Callado. Me sequé la cara. Salí y lo miré. Me siguió protegiendo incluso después de morir. Asintió. Así era Andrés. Tengo que llamar a estos hombres. A Stanley y a George. Necesito saber qué les pasó. Use mi despacho. El tiempo que necesite. Miré el Shelby. El coche al que Andrés dedicó 20 años. El compartimento secreto que instaló con Sebastián. La investigación que me dejaba terminar. Ella no se va a salir con la suya. No dijo. No lo hará. La verdad tenía que asentarse. Pero el tiempo parecía esfumarse. A medianoche sonó el teléfono. El nombre de Martín en la pantalla. Martín. Su voz estaba hecha trizas. Áspera. Los llamé. Mamá. Llamé a los dos. Lloraba. ¿Qué dijeron todo? La madre de Stanley. El taller del padre de George. Es lo mismo. La misma historia. Exactamente. Se me rompió el corazón por él. Lo siento tanto. Volví a casa después de salir de la duya. Estaba furioso, la voz le temblaba. Pero seguía pensando en papá. En esas actas de matrimonio. Así que decidí poner la prueba. Solo preguntas simples. ¿Qué pasó? Le pregunté dónde había crecido. ¿Cuál era su apellido de soltera? Que me hablara de su familia. Tomó aire entrecortado. Sus respuestas eran distintas. No un poco completamente diferentes a lo que me había contado antes. Otra ciudad. Otra universidad. Todo distinto. ¿Y qué hiciste? Seguí. Le pregunté por las tarjetas que Pedro encontró. Las que están a mi nombre y yo ni sabía. Su voz se aplanó. Le cambió la cara. Mamá, como si se quitara una máscara. Dijo que eran inversiones. Que yo no entendería. Entonces le pedí que me mostrara en qué negocio, que me enseñara pruebas. Dijo que no tenía por qué demostrarme nada, que debía confiar en mi esposa. Yo insistí, quise ver los extractos. Están a mi nombre. Hizo la maleta en ese mismo momento. Se acabó la farsa. Me la mudé débil. Dijo que era tal como había dicho papá. Como todos los demás, la voz se le quebró. Salió. Subió al coche y se fue. He estado llamándola. No contesta. Quédate donde estás. Voy a llamar a Pedro Coloma. Cogué Y marqué a Pedro de inmediato. Contestó al primer tono. Ya la estoy rastreando por los cargos de las tarjetas, dijo. Se registró en el Marriott del aeropuerto hace 1 hora. Se va. Hizo varios retiros en efectivo en las últimas 2 horas. Suma unos 12,000
y acaba de comprar un billete, pausó. Ciudad de México. Salida a las 6 de la mañana. Solo ida. Se me hundió el estómago. Está huyendo. Sí. Pero hay algo más. Valeria Cortés es una identidad robada. La verdadera Valeria Cortés murió en un accidente en 2018. El nombre real de esta mujer es Laura Marsh. La buscan por fraude en 2 estados más. Con otros nombres, la policía puede detenerla. Estoy en contacto con detectives en Arizona y Florida. Emitirán una orden. Si nos movemos ahora, la atrapamos en el aeropuerto antes de que embarque. ¿Qué necesita la colaboración de Martín? Su declaración sobre el fraude de las tarjetas puede hacerlo, sí. Me aseguraré. A las 3 de la madrugada nos reunimos en mi casa Pedro, Martín y yo. Martín parecía devastado. Con los ojos rojos, sin haber dormido, se sentó en la mesa de la cocina. Mientras Pedro exponía la situación, Valeria sale en un vuelo de las 6. La policía está lista para arrestarla por órdenes pendientes, pero necesitamos tu declaración sobre las tarjetas falsificadas, dijo Pedro. Esto se hará público. Tendrás que testificar. ¿Estás listo, Martín? Me miró. ¿Qué habría hecho papá? Tu padre dedicó sus últimos meses a construir un caso contra ella. Murió antes de terminarlo. Querría que la detuvieras. No por venganza, para que no se lo haga a nadie más. Martín guardó silencio un buen rato. Luego asintió. Llama a la policía. Vamos al aeropuerto. Subimos al coche de Pedro y cruzamos calles vacías. Eran las 4 de la mañana, y la ciudad estaba a oscuras salvo por las farolas. Martín iba atrás. Con la mirada perdida, estiré el brazo y le tomé la mano. Me la apretó con fuerza. El aeropuerto despertaba cuando llegamos, cafeterías abriendo, luces fluorescentes implacables. Ejecutivos arrastrando maletas con cara de sueño. Nos colocamos tras una columna, cerca del control. Pedro nos posicionó para ver sin acercarnos. La policía ya estaba allí, 2 detectives de paisano junto al filtro. Martín no había dicho palabra desde el coche. Miraba fijo al frente. Yo me quedé a su lado. 5:30. La fila de seguridad empezó a crecer. Entonces apareció Valeria, 2 maletas grandes. Abrigo de diseño. Gafas de sol pese a la hora. El pelo impecable. Parecía alguien iniciando unas vacaciones. Serenidad. Confianza. Móvil en una mano. Pase de abordar en la otra. Se colocó en la fila y arrastró el equipaje. Los detectives se movieron. Señora, necesitamos hablar con usted. Valeria se volvió. Los vio un segundo. El rostro le cambió. Luego sonrió. Ocurre algo. Agentes. El detective mostró la placa. Tenemos una orden de detención. Laura Marsh. La sonrisa se congeló. No sé quién es. Me llamo Valeria Bennett. Señora, acompáñenos. Valeria miró alrededor. Calculando, vio al otro detective cerrándole la salida. Echó a correr. Soltó las maletas. Se quitó los tacones y, en medias, cruzó el piso brillante. Seguridad del aeropuerto la interceptó antes de 20 pies. La placaron bajo el panel de salidas. Pateo. Gritó: quítense. No he hecho nada. La gente se detuvo a mirar. Móviles en alto. La esposaron allí mismo. Le leyeron sus derechos mientras forcejeaba. Un detective abrió el equipaje que había dejado. En el primer maletón, ropa. Aseo. Cosas normales. En el segundo, fajos de efectivo sujetos con gomas. Más tarde nos dirían que $48,000. Un pasaporte con su foto, pero otro nombre: Laura Brennan. Documentos. Números de cuentas. Un disco duro externo. El detective alzó el pasaporte. ¿Quiere explicar esto? Valeria le escupió. La pusieron en pie. Aún se revolvía cuando nos vio a Martín a unos 30 pies y a mí a su lado. Se quedó rígida. Después, la cara se le transformó en pura rabia. Tú, Chalon Zohatioel, la sujetaron. Tú hiciste esto. Martín se encogió. Eres patético, vociferó ella. Débil. Estúpido. Igual que los otros. De verdad, ¿creíste que alguien como yo te querría? No eres nada. Nada.
Di medio paso y me puse delante de Martín. No mucho. Solo lo justo. Valeria se volvió hacia mí. ¿Y tú? Vieja entrometida. Esto era mío. Mi golpe. 3 años invertí en esto. Debiste ocuparte de tus asuntos y morirte ya. Su voz retumbó por la terminal. Miradas. Cámaras grabando. No reaccioné. ¿Me quedé firme? Con la mano en el brazo de Martín, la policía se la llevó a rastras. Aún profería amenazas cuando desapareció tras unas puertas. Y se fue. Martín quedó inmóvil, temblando. Vámonos a casa, le dije. 2 semanas después estábamos en comisaría rindiendo declaración formal. El teniente Ramírez nos explicó lo hallado. El verdadero nombre de Valeria era Laura Marsh. Nacida en Ohio. Empezó con estafas, a los 20 primero de poca escala. Luego derivó en robo de identidad y fraude contra ancianos. Valeria Cortés era una identidad robada. La verdadera Valeria murió en un accidente de coche. Laura tomó su identidad y la usó durante 6 años. Habían encontrado 5 víctimas previas hasta el momento. 2 antes de Stanley. El patrón se remontaba a 8 años. Cargos presentados en 3 estados: Arizona, Florida y el nuestro. Delito suplantación. Fraude. Hurto mediante engaño. Falsificación. La fiscalía preveía un acuerdo entre 12 y 15 años en prisión federal. Los casos de Stanley Wright y George Murphy se reabrieron con nuevas pruebas, quizá recuperarían algo por la vía civil. La mayor parte de la deuda de tarjetas a nombre de Martín fue perdonada. Reclamaciones por fraude aprobadas. Un mes más tarde, Martín apareció en mi puerta con 2 maletas. ¿Puedo quedarme aquí un tiempo? Por supuesto. Tomó su antigua habitación, la del instituto. Con los carteles aún en la pared y los trofeos de fútbol en el estante, el divorcio fue concedido en realidad. Anulación: el matrimonio nunca fue legal. Ella se casó con identidad robada. Martín inició terapia 2 veces por semana, martes y jueves por la tarde. Algunos días estaba bien, hacía el desayuno, ayudaba en casa, sonreía de vez en cuando, otros días casi no hablaba, se quedaba en su cuarto y solo salía a comer. No lo presioné, mantuve el hogar seguro. Le préparé su plateau favorito. De gelu sans sandida. Tuve el café listo. Los años como enfermera me enseñaron cómo sana la gente no es lineal. Es desordenado. Lleva tiempo. 2 meses después del aeropuerto, la fiscal llamó Valeria, aceptó el acuerdo. 12 años en prisión federal. Se lo conté a Martín durante la cena. Asintió, sin decir palabra. Aquel sábado lo encontré en el garaje. Estaba sentado en el viejo taburete de Andrés, con el cuaderno de trabajo entre las manos y las lágrimas corriéndole por la cara. Me quedé en el umbral, esperando. Lo encontré en el banco de trabajo, dijo con la voz espesa. «Empecé à leer». Abrió en una página de hace años. La letra de Andrés la llenaba. Hoy le enseñé a Martín a cambiar el aceite. Tiene 12, ya es hora. Sus manos aún son pequeñas, pero cuidadosas. Escuchó cada palabra. Estoy tan orgulloso. Las manos de Martín temblaban sujetando la hoja. Otra entrada más adelante, Martín vino a ayudar con la reconstrucción del motor. Trabajamos toda la tarde. Hablamos poco. No hacía falta. Días como este son los que recordaré. Apenas me acuerdo, dijo Martín. Trabajar con él en el coche. Era tan joven. Me senté en el banco junto a él. Amaba esos días. No dejaba de hablar de ellos. Vendí su coche, se quebró. El coche al que dedicó 20 años, por 15,000. Para un viaje con el que quería impresionar a una mujer que planeaba destruirnos. No lo sabías. Debí saberlo. Papá intentó advertirme. Esos últimos meses me preguntaba por Valeria, por nuestros planes, por el dinero. Pensé que quería controlarme. Se enjugó los ojos. La última conversación que tuve con él fue una discusión por ella. Le dije que me dejara en paz, que me dejara vivir. Murió una semana después. Nunca le pedí perdón. Se me cerró la garganta. ¿Sabía que lo querías?
Martin negó. ¿Cómo podría la elegí a ella sobre él? ¿Sobre ti? Sobre todo lo que me enseñó. Saqué la carta que Andrés había dejado en el coche. La del necesito pruebas antes de hablar con Martín. La llevaba encima, esperando el momento. Leí. Martín la tomó y leyó las palabras de Andrés, que no quería romperle el corazón sin pruebas férreas, que lo amaba, que él también era víctima. Lo entendía, dije. Sabía lo buena que era Valeria en lo que hacía. No te culpaba. Martín se desmoronó por completo, sollozos profundos, de todo el cuerpo. Lo abracé. Años de ser madre sosteniendo a mi hijo en cada dolor, y este dolía más que ninguno. Permanecimos largo rato en el garaje, rodeados por las herramientas de Andrés, su banco, su radio, el olor a aceite y a cuero viejo. Al final, las lágrimas de Martín cesaron, se secó con la manga. Ojalá el coche siguiera aquí. La voz áspera. Aprendería todo sobre él como papá quería. No dije nada. Solo le apreté el hombro. Cerró el cuaderno con cuidado y lo dejó en el banco exactamente donde Andrés lo había puesto. Volvimos a la casa. Caía la tarde. La primavera se volvía verano. El air, cálido y espeso. Dentro. Preparé la cena. Martín puso la mesa sin que se lo pidiera. La casa se sentía distinta, ya no vacía. No aún completa, pero sanando. Pagué la deuda que quedaba a nombre de Martín la semana después de la sentencia. $5,000, lo que no cubrieron las reclamaciones por fraude. Extendí el cheque y no lo mencioné de nuevo. Los certificados de acciones que me dejó Andrés me abrieron opciones que jamás imaginé. 340 y $2,000. Más dinero del que habíamos ahorrado en todo nuestro matrimonio. Pensé que así con él. Stanley Wright, su madre, murió con el corazón roto en una residencia de memoria que jamás necesitó. George Murphy, el taller de su padre vendido. 40 años de trabajo borrados. Les envié a cada uno un cheque por $10,000. Adjunté una nota por la memoria de su madre. De alguien que entiende Elena Morales. Para Stanley, palabras similares para George. Para mí. Decidí quedarme en la casa. Tal vez viajar un poco. Escapadas pequeñas. Nada ostentoso. Mantener mi independencia. Como quería Andrés. 2 meses después del episodio en el aeropuerto, un sábado por la mañana, escuché el bramido de un motor afuera. Profundo. Poderoso. Familiar. Miré por la ventana de la cocina. El Shelby estaba en mi entrada. La pintura Burdeos resplandecía al sol. Sebastián Álvarez iba al volante. El pecho se me oprimió. Martín estaba arriba. Oí su puerta abrirse. Sus pasos en la escalera. También lo había oído. Salimos los dos. Nos quedamos en el porche. Sebastián bajó del coche. Sonrió al ver nuestras caras. La traigo a casa. ¿Dónde pertenece? Martín se quedó mirando el coche. No podía moverse ni hablar. Sebastián se acercó y me tendió las llaves. Esto nunca fue mío. Señora Morales, Andrés lo construyó para usted. Busqué palabra. Sebastián, tú le pagaste a Martín 15,000. Lo sé, negó con la cabeza. Pero este coche vale más que el dinero. Andrés querría que lo tuviera. Querría que Martín lo aprendiera. Eso es lo que importa. La voz de Martín salió áspera. Yo lo vendí. Lo tiré a la basura. Sebastián lo miró. Tú también fuiste víctima. Tu padre lo sabía. Por eso armó el caso para protegerte. Me puso las llaves en la mano. Andrés me dijo una vez que este coche nunca fue realmente suyo. Siempre estuvo destinado a su familia. A las personas que amaba, señaló el garaje. Quiere que la ayude a guardarlo. Abrimos juntos la puerta del garaje. Sebastián hizo retroceder el Shelby hasta su lugar. El mismo que había dejado. Hacía meses. La mancha de aceite seguía allí. El motor se apagó. Cayó el silencio. Y de pronto el garaje volvió a oler como debía aceite de motor. Cuero viejo. André. Sebastián bajó. Se quedó un momento mirando el coche.
Estaría orgulloso de lo que hizo, me dijo detenerla. Proteger a su hijo. Miro a Martín. Y de que hayas vuelto. De que estés sanando. Después del café, Sebastián se fue. Nos abrazó a ambos. Martín y yo nos quedamos en el garaje cuando se marchó. El Shelby entre nosotros. No puedo creer que haya vuelto, dijo Martín. Yo tampoco. Tocó el capó. Pasó la mano por la pintura lisa. No merezco esto. Andrés pensó que sí. Con eso basta. 3 meses después. Un domingo por la mañana. Empezamos. Martín llevó al garaje el cuaderno de trabajo de Andrés. Yo llevé café. Abrimos el capó. Nos quedamos observando el motor que Andrés había reconstruido pieza a pieza. No sé por dónde empezar, dijo Martín. Abrí el cuaderno. Busqué la página marcada, enseñando a Martín. La letra de André. Clara y cuidadosa. Empieza por el aceite, leí. Revísalo siempre primero, antes de conducirla. Asegúrate de que está lista. Martín encontró la varilla. La sacó, comprobó el nivel como indicaban las notas. Sus manos ya estaban más firmes. 3 meses de terapia se notaban. Pasamos la mañana entera, recorriendo el coche juntos, revisar fluidos, examinar filtros, probar sistemas, trabajo físico. Metodizó. Siguiendo paso a paso las indicaciones de Andrés, la confianza de Martín crecía con las horas. Veía a su padre en sus movimientos, la atención minuciosa, el trato delicado con las herramientas. A la tarde, Martín sonreía, de verdad sonreía. Había olvidado cuánto me gusta, esto dijo estar en el garaje. Trabajar con las manos. A tu padre le encantaban estos días contigo. Recuerdo más ahora. Detalles pequeños. Cómo explicaba todo 2 veces para asegurar que entendiera. Cómo me dejaba intentar. Incluso cuando me equivocaba. Cerró el capó con cuidado. Voy a cuidar este coche como él quería. Lo cuidaremos, respondí. 4 meses después de que Sebastián lo trajera de vuelta, decidí que había llegado el momento. Sábado por la mañana. La primavera convirtiéndose en verano. Estaba en el garaje con las llaves en la mano. Martín salió. ¿Lista? Creo que sí. Subimos. Martín al asiento del acompañante. Yo al volante. El cuero estaba fresco bajo mí. El aro mostraba el desgaste, donde Andrés lo había sujetado durante 20 años. Ajusté los espejos. Revisé todo como nos enseñó el cuaderno. Arranqué. El Shelby cobró vida con un rugido profundo que sentí en el pecho el sonido del trabajo de Andrés. De su paciencia, de su amor, di marcha atrás con cuidado. La mano de Martín en la manija. Nervioso pero confiado. Bajamos por la calle del Olmo. Las ventanillas abiertas. El aire tibio entrando. El motor ronroneando, suave y potente. Martín se rió. Papá se volvería loco ahora. En el mejor sentido. Me enseñó a conducir cuando tenía 17. En un Ford de caja manual, lo apagué 6 veces. Nunca se molestó. Esto es más fácil. Conducimos sin destino. Atravesamos la ciudad. Pasamos frente al hospital donde trabajé, junto al instituto donde Martín jugó al fútbol. Solo conducir, el Shelby respondía perfecto. 20 años de restauración pagándose en cada curva, cada cambio, cada milla. 1 hora después, volví a Zaza, metí el coche en la entrada y lo guardé en el garaje. Hoy usted perfecto. Como si nunca se hubiera ido, apagué el motor y nos quedamos en el silencio que queda después. Papá estaría tan orgulloso de ti, dijo Martín. De nosotras, corregí. ¿Es à tard de préparer la cena? Martín bajó y ayudó con las verduras. Cortándolas como solía hacerlo Andrés, la casa estaba tranquila, pero no vacía. El garaje, otra vez, lleno las herramientas en su panel. El cuaderno en el banco. El Shelby en su sitio. Miré por la ventana hacia el garaje. Pensé en la carta de André Sigaud protégé un dot. Y así era la investigación que había construido. Las acciones que nos dejó. Sebastián, cumpliendo su promesa. Andrés me amó lo suficiente como para prepararlo todo.
No estaba sola, no lo había estado, ni lo estaría. Así termina mi historia. Me encantaría saber lo que piensas. ¿Habrías podido perdonar a tu hijo por vender algo tan precioso? Cuéntamelo en los comentarios y suscríbete para más relatos como este.